Seguimos en la tertulia, estamos en miércoles 7 de julio del año 2021 con, por orden alfabético, Gabriel Budiño, Teresa Herrera, Agustín Iturralde y Karina Novarese. Salimos de la actualidad política, vamos a mirar costumbres, tendencias, futuros. ¿Qué poder creen ustedes tienen las redes sociales para influir en comportamientos y opiniones, estimados tertulianos? La consulta viene a cuento de la entrevista ayer aquí en Perspectiva con Martin Hilbert, doctor en Economía y Ciencias Sociales, docente en la Universidad de California Davis y uno de los mayores expertos globales en Big Data, redes digitales y el poder de los algoritmos informáticos. Según Hilbert, la inmersión diaria en plataformas digitales como las redes sociales nos está volviendo muy susceptibles a la manipulación política y está provocando comportamientos negativos que amenazan las propias bases de la sociedad y la democracia. Y igual así como en el Internet, al comienzo pensamos, ay, claro que es una herramienta para la democracia, para que la gente pueda participar, para que la información viaje a velocidad de luz. Y ahora, bueno, nos da cuenta que estas noticias falsas se usan para eleccionar democráticamente gente que comprometen que van a desmantelar la democracia, y igual la elegimos, ¿no? Digamos que un tipo con cuernos de vikingo y con oso de piel en su cabeza se toma el Congreso de Estados Unidos, ¿no? Entonces, al nivel que hemos llegado es sorprendente. Entonces, la tecnología mismo no es positivo o negativo, la tecnología es una herramienta. Se puede usar para el bien o para el mal, y estamos descubriendo los lados negativos, y creo que muchos de nosotros durante la pandemia lo hemos sentido en carne propia, ¿no? La ansiedad que corre cuando te metes en las medias sociales, por ejemplo, el miedo, el narcisismo donde nos toma, ¿no? El enojo, la ansiedad, la envidia, y por cierto nuestra lujuria también, ¿no? Entonces este tipo de cosas lo estamos sintiendo estando conectados todo el día a estas tecnologías. Los cuatro integrantes de esta mesa están cerca de estos temas y tenía mucho interés en abordar esta advertencia del doctor Hilbert. ¿Quién empieza, Karina? Dale. A ver, estuvo muy buena la entrevista porque puso sobre la mesa temas que sabemos pero que no siempre terminamos de concretizar. Creo que él dio ejemplos muy interesantes, o sea que les recomiendo, si no la escucharon, que la escuchen. Particularmente a mí lo que me pasó, que soy muy usuaria de redes sociales desde hace muchos años, fue que en este año bajé drásticamente el consumo de redes sociales, pero eso seguramente lo opuesto a lo que le pasó a la mayoría de la gente. Estoy de acuerdo con el experto. Y en particular lo que me pasó este año es ver un aumento muy grande de la agresividad. Siempre ese fue una característica en los últimos, te diría, 5 a 6 años, donde la gente piensa que es anónima y entonces genera un nivel de agresividad y de polarización, y no estoy hablando de políticos, estoy hablando de gente común y corriente, un nivel de agresividad excesivo, algo que uno no veía en el Twitter, por ejemplo, del año 2010, 2009, cuando lo empezamos a usar, donde era como una comunidad bastante más positiva para compartir temas interesantes. Eso en primer lugar, la agresividad es impresionante. Y lo otro que me parece muy importante a tener en cuenta, sobre todo para detectarlo en nuestros propios parámetros de consumo y para detectarlo en el de nuestros hijos, es esto de, incluso con cierta censura, entre comillas, de las redes sociales a los temas de teorías conspirativas, siguen entrando en nuestro feed las teorías conspirativas. Eso lo veo todo el tiempo. Cuando alguien quiere discutirte sobre vacunas, sobre ciencia, sobre pandemia, sobre no sé qué, te pasa un video de YouTube donde hablan del tema. Un video de YouTube, por supuesto, que lo podría haber hecho yo, basándome en nada, o eligiendo ciertas declaraciones de científicos que capaz que son un pie de referencia, o son algo que explica otra cosa, pero que al juntarlas termina en una teoría absolutamente conspirativa. Eso es lo que ha pasado específicamente con las vacunas, y no es solamente un tema de antivacunas, es un tema que afecta a amigos tuyos, a gente que vos pensabas que no podía caer en esa trampa de las teorías conspirativas, y sin embargo están dudando por eso, con lo cual todo esto se vuelve mucho más grave que discutir, que te digan
una grosería o que te acusen de otra cosa. Esto tiene que ver con cómo se forma tu opinión y cómo se forma tu mente de alguna manera. Eso es lo ahora para mí realmente preocupante, y después lo hablaremos, pero necesitamos más que nunca alfabetización digital, sobre todo para los más jóvenes, que son los que van a ir evolucionando a la par de las redes sociales. Ayer, por ejemplo, Gilbert dio ejemplo, ¿no? Dijo, no sé si cada cristiano en el mundo se toma 1 minuto y medio para rezar cada día, pero en ese lapso, la misma cantidad de personas, o sea, una cantidad equivalente a todos los cristianos del mundo, en 1 minuto y medio son adoctrinadas con teorías conspirativas en redes sociales. Fíjate de qué estamos hablando, ¿no? Gabriel. Tremendo. No, veía a Teresa Herrera desesperada desde el inicio de meterse en esto, bueno, o sea que quería darle la derecha a Teresa, que se salía de sus casillas. Si está desesperada, vamos con él. No, lo que pasa es que me sale la profe de 40 años de comunicación, ¿qué querés? Dale, por eso creo que vale la pena. No, yo lo escuché con mucha atención, obviamente, porque por supuesto que me interesó muchísimo, y es decir, yo dije, bueno, estamos en una etapa nueva de la discusión entre apocalípticos e integrados. Es decir, me recordó a la vieja discusión de la teoría de la jeringa hipodérmica, de qué hacían los medios. Me acordé mucho de Humberto Eco y un artículo que tiene que es maravilloso, más allá de todos sus maravillosos libros, pero un artículo que se llamaba ¿El público perjudica a la televisión?, que fue así como dar vuelta a la pregunta, ¿no? Y volverse. Y me gustó en la entrevista que finalmente el profesor terminó reconociendo una cosa que quienes trabajamos en comunicación y quienes hemos enseñado comunicación siempre tenemos muy claro, que es el tema del usuario crítico, ¿no? Él terminó reconociendo que en definitiva todo esto que ustedes dicen que hacen las redes con las personas, no cabe ninguna duda que eso ocurre. El tema es cómo desarrolla el usuario de las redes una cultura crítica que entienda claramente que no todo lo que está en las redes es verdad, que no se deje llevar por ese tipo de cosas. Y a mí realmente no soy de las que me preocupa esto del algoritmo y de que me manejen y me vendan. Por supuesto que soy de las primeras que se impresiona cuando miré algo y después me aparecen 80 preguntas sobre si no lo quiero comprar o si no lo quiero hacer o si no... Pero de todos modos yo creo que el partido acá se juega en eso, se juega en la formación de una lectura crítica de los medios o de las redes, como se jugaba también en la formación de una cultura crítica de los medios. No creo en los grandes fantasmas, los grandes monstruos que van a venir. Creo que esa también es una teoría conspirativa. Es decir, me parece... ¿Tú decís que Gilbert es un conspiranoico? Yo no digo que sea un conspiranoico, porque él reconoció que el desarrollo de un análisis crítico de las redes y de los mensajes de las redes y del uso de las redes es aquello que nos puede, entre comillas, salvar de esa manipulación. Entonces no creo que sea, pero creo que es un poco apocalíptico, sí, creo que es un poco apocalíptico. No, porque tenemos oyentes críticos de Gilbert, ¿no? Más allá de que disfrutaron la entrevista, etcétera, después sacaron sus conclusiones. Como Rodrigo, que dice, los conspiranoicos también usan datos reales para proyectar sus paranoias, ¿no? Bueno, era lo que decía al principio, uno puede ver un video que parece muy racional de principio a fin y es toda una locura. ¿Quién iba? Composición. ¿Gabriel, ahora? No, ahora sí. A ver, tengo la suerte de haber tenido a Gilbert como docente del posgrado que coordino en facultad en 2017, porque ya he estado en Uruguay varias veces y sin duda salían no solo con mucha claridad sobre estos temas, sino también con mucha facilidad para explicar determinadas cosas, y obviamente en una entrevista radial se simplifican muchos temas para hacerlo visible y darle visibilidad a la problemática, pero sí Gilbert tiene un análisis verdaderamente profundo de estos temas. Yo creo que el abordaje de estos temas tiene algunos componentes que son preocupantes y otros que son esperanzadores, digamos, ¿no? Es decir,
los seres humanos creamos tecnología y esa tecnología nos transforma y a su vez, una vez que somos transformados, creamos nuevas tecnologías que nos vuelven a transformar y eso ha sido lo que marca toda la evolución de la humanidad. Entonces, Internet como nueva forma de comunicación, enganchado con temas de globalización, con temas de cambios en los modelos hasta de gobernanza global y de los pesos que tienen los estados. Es decir, hay muchas cosas que están cambiando y que nos cuesta mucho ver por estar embebidos en el día a día de estos temas, ¿no? Entonces, los seres humanos tendemos a pensar de que la realidad fue y va a ser como la estamos viviendo ahora, y en realidad en la historia de la humanidad estas cosas van a quedar como anécdotas en algún momento muy pequeñas, porque digamos los tiempos al final transcurridos son muy pocos. Lo que sí es importante entender de esto es lo que hablaban de formación digital, de entender cómo son las reglas de juego, ¿no? Y eso creo que es clave en esta historia, en dos sentidos. En uno, para ser conscientes de algunas cosas que son inevitables, como por ejemplo que cuando uno usa un buscador, los resultados que obtiene no son nada neutros, que tienen un montón de sesgos para facilitarnos la vida y otros sesgos que tienen que ver con condicionarnos la vida, ¿sí? Hablo de que si en el buscador apareciera toda la información de la humanidad cada vez que yo pongo en perspectiva, nunca llegaría a ver las grabaciones del programa. Y obviamente Google sabe que estoy en Uruguay, sabe cuáles son mis preferencias, sabe cuáles son mis búsquedas anteriores y me facilita llegar a los resultados. Pero a su vez hay un montón de acciones hechas con intencionalidad o publicitaria o política que también condicionan eso y nos generan además burbujas de creer que una realidad es un subconjunto de eso. Entonces, ahí hay problemas y se resuelven o por lo menos se mitigan con muy buena formación, con entender cómo funcionan las herramientas. Y la otra importancia que para mí es clave en entender esto es poder entender el potencial que tenemos las comunidades para transformar determinadas cosas y para comunicar. Yo hace mucho tiempo vengo trabajando en el concepto de comunidad, en perspectiva ha sido pionero en el uso de ese concepto en términos de generar una comunidad de oyentes que tomen el control de determinadas cosas, es decir, de que sean protagonistas de los contenidos que reciben, que sean protagonistas de los servicios y productos que reciben, y eso es extrapolable a otros niveles. Entonces, también hay un potencial ahí de dar vuelta a la tortilla y de utilizar ese poder de las comunidades y basado en redes para llegar a otro tipo de futuro posible, ¿no? Entonces, yo no creo que Martín sea un comunicador de las malas noticias. Es un abridor de ojos para reflexionar y pensar sobre estos temas que sin duda son transformadores, digamos, son transformadores de nuestro futuro como sociedad. Vuelvo sobre dichos del propio Gilbert. Tenemos que tener claro que cada uno de nosotros es parte del problema y de la solución. Somos un potencial vector de difusión de lo que está mal. Al mismo tiempo, la solución es muy similar a la que tenemos ahora ante la pandemia. Dice él, después de una interacción peligrosa, lava tu mente durante al menos 20 segundos y tápate la boca antes de decir algo, en especial cuando estuviste interactuando con algoritmos. Debemos reflexionar y respirar hondo antes de difundir algo. Tenemos que ser capaces de plantearnos varias preguntas y reflexionar. ¿Qué pasa en mi mente? ¿Qué reacción quiere provocarme este post que estoy viendo? ¿Por qué me genera ganas de cliquear en este link? Debemos trascender a un nivel superior de conocimiento más allá de la acción y reacción que fomenta un algoritmo. Y entonces ahí es donde cita a Viktor Frankl. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y en ese espacio está nuestro poder para elegir. En esa respuesta que demos está nuestra libertad, la libertad de la voluntad. Está bueno esto para pensarlo, sí. Agustín. Está bueno. A ver, yo creo que yo de los cuatro, quien está menos metido en el tema, más que como usuario, claramente hay una preocupación cierta por esto, ¿no? Y
Hay un problema claro y creo que el entrevistado ayer lo explicaba con una profundidad y claridad combinada que no es común. Yo le escuché una vez a una persona que sabe mucho de estos temas decir, nunca fue tan claro que la Tierra no era plana, pero nunca fue un mejor momento en la historia de la humanidad para ser terraplanista, porque vos hoy en día podés conseguir esos pseudoargumentos al alcance de la mano de por qué la Tierra sería plana, y podés contactarte con una comunidad de gente que piensa y que defiende que la Tierra es plana, y bueno, y entonces eso con las vacunas, con los temas de COVID lo hemos visto muy claro, como es muy fácil, si yo quiero pensar algo, buscar los argumentos, buscar la comunidad y empezar a decirlo y respaldarme con los que piensan igual que yo. Bueno, ahí hay un problema. Yo mismo tomé alguna medida después de ver el documental del dilema de las redes, sobre todo el tema de las notificaciones, tratar de apagar un poco la cantidad de estímulos que las redes nos envían, desactivar la mayor cantidad de notificaciones. Creo que es la mínima que proponían ahí, es la que yo cumplí. Y me parece que a tanto con estos temas surge una mirada un poco apocalíptica, y acá va una cosa un poco más crítica y más alineado con lo que decía algún oyente y lo que decía Teresa sobre estos temas, ¿no? De bueno, nos van a controlar. Yo desconfío mucho de eso que con 10 clics, 10 likes nos conocen más que nuestro jefe y con 100 más que con nuestra pareja. A mí, la verdad, en eso me cuesta creer que realmente lo pueden cuantificar y que realmente sea así. Sí pueden. Todo depende de lo que hagas tú después. Termina vos. Perdón. Si no, después las rezongan en Twitter. No, rezongan en Twitter. Ya nos están rezongando. Que no, yo me guardo algún estibio de duda ahí y creo que también hay respuestas. Esto es dinámico, ¿no? Puede haber una revalorización de los medios tradicionales. La gente de a poquito y mucho más lentamente de lo que nos gustaría se está acostumbrando a volver a pagar por los medios. Algunos, no todos, pero algo que habíamos dejado de hacer se está volviendo a... Bueno, tengo que chequear, entonces necesito ver esto y necesito pagar porque esto sea de calidad. Yo desconfío bastante de las soluciones centralizadas, de esas cosas tipo que venga alguien a decir que es verdad o no, y ni que hablar cuando ese alguien es las propias redes sociales, cuando es Facebook, que dice esto es verdad, esto no. Hay un episodio muy reciente con la explicación de cómo surgió el COVID, que Facebook había determinado que una explicación de que se escapó de un laboratorio era una teoría conspiranoica. Ahora resulta que puede haber pasado perfectamente, puede haber sido así y tuvo que retirar. Creo que la solución va más por lo que decía Karina, por lo que decía Teresa, de la alfabetización digital, el empoderamiento de las personas. Y un último aviso. También tengo mis dudas con esa cosa que sobredimensionar las cosas políticas que pasaron, culpabilizando o justificándolo por algunos fenómenos de redes sociales, que sin duda jugaron su partido, pero a veces me da que, sobre todo con todo el tema Trump, todo el tema Brexit, las élites muy incómodas con lo que pasó y no pudiendo lidiar del todo con lo que les pasó, encontraron en estos temas que fueron reales y que sucedieron una forma, ganó Trump por Cambridge Analytica, ganó Brexit por Cambridge Analytica, y era una forma de no terminar de ver que había otras desconexiones enormes más de fondo entre las élites y la gente. En eso estoy de acuerdo con Agustín. A ver, obviamente Trump no ganó por Cambridge Analytica, aunque toda la campaña de desinformación, que no solamente tiene que ver con Cambridge Analytica, ayudó en una confusión que ya existía. O sea, no vamos a culpar a las redes sociales o a los algoritmos de todo lo que hacemos mal nosotros, porque de hecho, como dice el propio entrevistado, nosotros utilizamos mal la herramienta. Lo que sí está bueno son algunas prácticas, porque nosotros estamos hablando entre gente que más o menos o estudió o es usuaria o tiene un sentido crítico, pero hay un montón de gente y muy educada que no tiene esta alfabetización digital. Entonces hay algunos ejercicios muy sencillos que se pueden hacer. Por ejemplo, vos ponete a hablar un rato con el teléfono cerca de un tema que no hablarías jamás. Por ejemplo, yo de Fórmula 1 y hablo del Checo Pérez y en un ratito voy a empezar a ver cómo me aparecen videos de eso en Instagram. Sí, no, terrible. No les digo otros temas pánico de salud después, por ejemplo, ¿no? Simplemente esas cosas te hacen dar cuenta de cómo te van metiendo cosas. Pero por otra parte, uno también puede, no digo dominar al algoritmo porque es difícil, pero puede atenuarlo. Yo soy usuaria de YouTube, sobre todo para ver cosas que me interesan como, no sé, tutoriales, medios de comunicación en video. Y a mí, en esa primera página que te muestra YouTube todos los días, no me aparecen teorías conspirativas, porque no consumo teorías conspirativas. El algoritmo se alimenta de vos, de alguna manera. Estoy tirando como tips prácticos para que la gente los pruebe en su casa. Pero si vos empezás a ver 5 no medios, pseudomedios que hablan de determinadas cosas, bueno, es cierto que siempre son burbujas complicadas.
algunas burbujas nos las creamos nosotros y nos perdemos de entender otras cosas. Yo creo que muchas veces me pierdo de entender ciertas cosas porque me limito en lo que veo y en lo que cliqueo. Pero la gente tiene que hacer esa decisión. Y sí estoy de acuerdo con Agustín en que esto en algún momento va a dar la vuelta y va a llevar a que cada uno elija su dieta de información. Y su dieta de información en base a la confianza que le tiene a determinados medios, que no van a ser los mismos para cada persona, sin duda. Vamos pero con no Teresa, podemos ver todo. Antes de que me lo reclame así con gestos elocuentes. Teresa. Era conmigo, no había entendido que era conmigo, estaba escuchando muy atentamente lo que decían la compañera y los compañeros para que después no digan que interrumpo. Yo recién pensaba ahora a partir de lo que estaba planteando Karina y de lo que planteaba también Agustín, pensaba que en realidad también hay un tema de conductas y hasta de adicciones. Eso sí, hay personas a las cuales realmente a mí a veces me resulta bastante difícil mantener un diálogo. Bueno, ahora con este tema de la pandemia uno está mucho menos cara a cara con la gente, ¿no? Pero hasta hace muy poco hablábamos de la gente que era incapaz de soltar el celular y estaba en una cena con el celular, en una reunión de amigos con el celular, ¿no? Digo, en cualquier situación, como generando una especie de adicción, como hay gente que a mí me parece, por eso yo hacía tanto énfasis en la actitud de cada uno y de cada una. Hay gente que a mí me parece que no se siente que está comunicado si no está con el celular en la mano todo el tiempo. Y si no está hablando todo el tiempo. Incluso, ustedes vieron que a veces, a mí eso sí me preocupa, grupos de jóvenes, varones, mujeres, no importa, que están uno al lado del otro sentados en la Rambla, por ejemplo, y en lugar de estar mirando el hermoso día o estar dialogando entre ellos, está cada uno con el celular mirando todo lo que está pasando dentro del celular. A mí me parece que ese tipo de cosas son las que deberían preocuparnos más. Por lo menos a mí me preocupa más que el algoritmo en sí mismo. Me preocupa cómo en la utilización de la tecnología y de las redes, sobre todo de los celulares, ha hecho que, y ahora con esto de la pandemia peor, ha hecho que perdamos muchas veces la posibilidad de la interacción personal, que siempre es 10 veces más rica que la interacción a través, mediada por el aparato, ¿no? Eso sin ninguna duda. Entonces, yo no estoy muy de acuerdo con eso, creo que eso después va evolucionando con la edad, pero bueno, lo podemos hablar en otro momento. Nosotros cuando éramos chicos estábamos enganchados con el teléfono de línea hasta que tu madre te gritaba cortá o te Karina, el teléfono. Sí, no, yo no creo que tenga solo que ver con la edad. Puse el ejemplo de los jóvenes y no quiero estigmatizarlo. Conozco gente de todas las edades que tiene ese tipo de conducta. Conozco gente de todas las edades, no digo que todo el mundo, por eso, por suerte, ¿no? Porque además, como siempre digo, si no las sociólogas nos moriríamos de hambre si todo el mundo se condujera de la misma manera. Pero sí me parece que hay personas que generan una especie de adicción a la utilización del teléfono en forma continua, que no pueden estar. Recién Agustín decía, yo bajé un montón de notificaciones. Y sí, no conocemos gente que está todo el tiempo el celular y que no podemos ni hablar. Entonces, me parece que es en eso donde tenemos que empezar a revisar nuestra propia conducta y nuestro propio manejo de las redes. Sí, hay cantidad de puntos a incorporar en una lista de acciones a emprender. Otra, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Liberarse o tratar de liberarse del impulso que las redes generan a la, ¿cómo decirlo? Exhibición de la vida privada, de la vida personal, ¿no? Ese es otro de los signos de estos tiempos, ¿no? Incentivos de todo tipo, para mostrar personal para mostrar su vida, sus costumbres, sus familiares, sus amigos, sus reuniones, sus idas, sus venidas, ¿no? Otro de los tantos. Gabriel. Que a mí me gustan estos temas siempre poner un disclaimer que es me estoy poniendo viejo, croto, y me estoy juzgando las cosas desde una visión de viejo. Que tiene que ver con que muchas de las cosas que decimos a veces sobre las redes sociales antes se dijeron sobre la televisión, antes se dijeron sobre la radio, etcétera, etcétera. Entonces, ese disclaimer hay que ponerlo y es necesario, y tiene que ver con esto de que vemos un pedazo de la historia como si fuera la única realidad y es la que podemos percibir y la que podemos captar. Lo que más allá de eso es claro de que las redes,
y acá sí no hay discusión, es que compiten por nuestra atención. Entonces no solo es un tema de algoritmos creadores de conspiraciones, sino de que los modelos actuales están basados en publicidad, y la publicidad tiene que ver con retención, y la retención tiene que ver con atención, y la retención tiene que ver con sesgo, y el sesgo también tiene que ver con darte lo que a vos te guste, lo que te da placer y lo que te da tranquilidad. Y entonces todos los modelos de historias, de Instagram, de TikTok, tienen que ver con productos extremadamente breves que capten tu atención rápidamente y te permitan pasar a lo siguiente, y que vos estés cucharada tras cucharada como si fuera dulce de leche. Es decir, esa pasión ínfima, ese placer que se llama completamente efímero, pero completamente adictivo. Que en realidad te dan el mismo tipo de adicción que una droga. O sea, en tu cerebro se desatan las serotoninas y demás. No, vamos. Y además la inmediatez, perdón, porque vieron ahora el nuevo planteo ardillitas de los mensajes de voz de maravillosos. De WhatsApp. Multiplicar por 2. Eso es una pegada. Para mí no tiene relación. Es sacar de arriba unos audios infernales. Pero también implica entender el uso de esas tecnologías, porque por ejemplo, el reproducir audios por 2 implica entender de que se pierde el tono, la intencionalidad de muchos audios. Entonces, si uno no entiende esa diferencia de que escuchar rápido no es lo mismo que haber dicho rápido, implica también errores en comunicación. Entonces, todas estas cosas lo que necesitan es mucha reflexión y mucha discusión sobre estos temas, y mucho preguntarnos si este es el camino correcto y cómo hago yo para saltearme alguna de estas cosas, ¿no? Que es un poco lo que decía Karina. ¿Cómo hago yo para poder ver otras realidades y no solo ver la que me ofrece el paquete automático, que es placentero? Agustín, tú interviniste una sola vez, creo, ¿no? Sí, un comentario cortito que me quedó. Son mercados, todos estos son mercados muy concentrados, ¿no? Yo creo que tuve una breve intervención que traté de desdramatizar. No quiero pasarme de rosca de alguna forma. Yo sé que son mercados muy concentrados, dominados por pocas empresas. La literatura económica respalda la regulación de los mercados que están controlados por pocas empresas, y en particular, bueno, son 3, 4 empresas que manejan, y que algunas de ellas realmente tienen un poder muy grande sobre cómo se dispone la información. Bueno, hay una discusión en curso no resuelta de cómo se regula, de cómo cómo se graba impositivamente, miles de cosas que no está resuelta, que en todo el mundo está vigente, y que, bueno, creo que vamos a ir a aprender sobre la marcha, pero no hay que mancarse en ningún instrumento, porque estamos en un desafío nuevo. Un toquecito de humor para responder a algunas de las inquietudes que recién aparecían. Jorge Francisco dice: mi mañana es con el teléfono en la mano permanentemente, con la aplicación de Radio Mundo, y a veces me preguntan algo y yo estoy tan colgado con la tertulia que no sé, no puedo ni responder. ¿Está mal eso?